Eccoci, bentrovati a tutti. Hola, bienvenidos a todos. Nos encontramos en la segunda lección de la UPM, la Universidad Popular Mariana. Recordarán que el mes pasado, junto a Lucía Aviñente, Adriana Cosedu y el padre Fabio Ciardi, empezamos a comprender un poco el tema de estas lecciones, nuestros estatutos generales de la obra de María. Hoy, y con las 3 próximas clases, entraremos de lleno en el curso para conocer mejor nuestros estatutos y su significado. E il loro significato. Tal vez alguien habrá reconocido esta ubicación de hoy. Estamos en el aula de la Escuela Abba, en el interior del Centro Internacional del Movimiento. La Escuela Abba, como saben, la fundó Chiara Lubich en 1990. Está compuesta por miembros de la obra de María, expertos en distintas disciplinas, que trabajan juntos para enuclear la doctrina que nace del carisma de la unidad. Pues bien, hoy nos acogen aquí en su aula 2 de ellos, el padre Fabio Ciardi y Sor Tiziana Merletti, quienes nos conducirán en nuestra segunda lección. Bien, Padre Fabio, bienvenido, de nuevo juntos. Les recordamos que el Padre Fabio es religioso oblato, profesor de teología espiritual y autor de numerosos libros y publicaciones. Con él iremos hoy a descubrir algo más sobre el significado que la regla tuvo para los diversos fundadores a lo largo de la historia, para así comprender aún más qué significa para nosotros hoy la regla, nuestra regla, es decir, los estatutos generales de la obra de María. Padre Fabio, tienes la palabra. Padre Fabio, a te la parola. Sono contento di parlare, di fare questa lezione qui in quest'aula. Gracias. Estoy contento de hablar, de dar esta lección aquí en esta aula, porque durante años estuve con Chiara en esta aula. Pero ahora no voy a hablar de los estatutos de la obra. Esto es solamente una introducción para una mayor comprensión, quizás, de los estatutos. Me centraré justamente en la idea de regla en general, así como nació en la vida consagrada. Al principio, cuando nació el monaquismo, uno de los primeros nombres con los que se denominaba la vida monástica era precisamente vida evangélica, porque el único objetivo de la vida monástica era vivir el Evangelio, seguir a Jesús viviendo el Evangelio. Idealmente, el nacimiento de la vida monástica se identifica con la experiencia de San Antonio del Desierto. Precisamente su biógrafo, San Atanasio, decía que Antonio era como un campo abierto, arado, preparado para acoger la semilla de la palabra de Dios. Y escribe, estaba tan atento a la lectura de las Escrituras que nada de lo que está escrito en ellas caía de manera estéril en el terreno de su mente, sino que conservaba en sí cada cosa a tal punto que para él la memoria ocupaba el lugar de los libros. O sea, había asimilado la palabra de Dios y se la sabía de memoria. Es una de las características del primer monaquismo. Aprender de memoria la palabra de Dios con la técnica de la rumiación, o sea, repetían las palabras del Evangelio, de la Sagrada Escritura, y así penetraban en ellas, se transformaban en vida. Non aveva appunto Antonio una regola. Por tanto, San Antonio no tenía una regla, porque su regla era precisamente el Evangelio. Y Lutero, que era fuertemente crítico con la vida monástica, tenía una estima enorme de San Antonio y escribió: San Antonio, padre de los monjes y fundador de la vida monástica, consideró y enseñó que nunca se debe emprender nada que no esté basado en la autoridad de las Escrituras. Nada era más sabio ni más cristiano. Esto lo elogiaba mucho Lutero al inicio de la vida monástica, que fuese solamente palabra de Dios. También sucesivamente, en todo el primer milenio, la palabra de Dios está en el centro del monaquismo. La parola di Dio è al centro del monachesimo. Cuando en Oriente nacen las primeras reglas, son muy simples, no tienen profundos contenidos espirituales, porque la regla era precisamente el Evangelio, eran simples normas prácticas para la convivencia. Lo mismo en Occidente. La regla, la gran regla de San Benito, empieza diciendo, escucha, hijo. Y por lo tanto pone al monje en la escucha de la palabra de Dios. Y escribe todavía, escuchemos la voz de Dios que se dirige a nosotros cada día. Por eso,
para San Benito, como ya mencioné en la introducción la vez pasada, su regla es solo una iniciación para principiantes, para comenzar, pero para progresar está toda la Sagrada Escritura. A principios del segundo milenio, San Esteban de Muret resumió todo el recorrido hecho por la vida monástica consagrada del primer milenio y escribió: hacia la casa del Padre Supremo se dirigen diferentes caminos, llamados la regla de San Basilio, de San Agustín, de San Benito, pero esas reglas no son la verdadera regla, ni son su fuente. De hecho, para la fe y para la salvación, existe solo una regla que es la primera y la principal, de la que derivan todas las demás como arroyos de la fuente. Se trata del Santo Evangelio que el Salvador transmitió a los apóstoles y que ellos anunciaron fielmente a todo el universo. No existe más regla que el Evangelio. Y podríamos continuar, San Francisco de Asís. ¿Cómo comienza su regla? La regla de los frailes menores es vivir el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la regla. Y podría citar a muchos, también más recientes, en el siglo XX. Decía San Luis Orione que nuestra primera regla y vida es observar el Santo Evangelio. Y la hermanita Madeleine, debemos construir algo nuevo, una cosa nueva que es antigua. Es el cristianismo auténtico de los primeros discípulos de Jesús. Es decir, tenemos que retomar el Evangelio palabra por palabra. El Concilio Vaticano II resume este camino diciendo que la regla suprema de todos los institutos, la norma definitiva de la vida religiosa es seguir a Cristo, como enseña el Santo Evangelio. Entonces, la pregunta es, pero si todos quieren solamente vivir el Evangelio, ¿por qué han surgido tantas reglas? ¿Por qué han nacido tantas familias religiosas? Me parece que el paso de la regla, el Evangelio a las reglas, lo determina el carisma. El Espíritu Santo otorga gracias particulares a algunas personas para que ellas hagan una lectura particular del Evangelio, tengan una comprensión siempre nueva del Evangelio. Me parece que el Espíritu Santo sea como un prisma que refracta la luz blanca del Evangelio en muchas luces de colores. Cada carisma tiene un color diferente, pero tiene la misma naturaleza porque es luz. Por ello, el Espíritu Santo lleva a cada fundador a una comprensión particular del Evangelio, del misterio de Jesús, a revivirlo, a ponerlo en práctica. Quindi ogni fondatore è condotto dallo Spirito Santo a una comprensione particolare del Vangelo, del mistero di Gesù, e a riviverlo, ad attuarlo. El carisma puede considerarse, pues, como una lente de aumento de ciertas páginas evangélicas, que para estos hombres, para estas mujeres que fundan una familia carismática, son las palabras claves que la identifican. La Lumen Gentium describe precisamente la multiplicidad de los carismas, diciendo que son el mismo Cristo, pero captado en distintos momentos, ya sea en contemplación en el monte, o anunciando el reino de Dios a las muchedumbres, curando a los enfermos y a los heridos, o convirtiendo a los pecadores, bendiciendo a los niños y haciendo el bien a todos. Por tanto, los fundadores son esa palabra evangélica hecha vida. Es una interpretación del Evangelio, es una exégesis viva de las palabras del Evangelio. Chiara, a este propósito, dice con una imagen muy bonita qué es la Iglesia. Mirando los carismas, dice que la Iglesia es Cristo desplegado a lo largo de los siglos. Es el misterio de Cristo que se actualiza de siglo en siglo. Es un evangelio vivo que se actualiza en formas siempre nuevas. ¿En qué consiste entonces la regla? Una regla es el evangelio leído a través de la mediación de un carisma. Está al servicio de un proyecto de vida que brota del evangelio.
Otra bonita imagen es la de San Francisco de Asís. Tomás de Celano, su primer biógrafo, narra: le parecía haber recogido del suelo finísimas migajas de pan y tener que distribuirlas a muchos frailes hambrientos que estaban a su alrededor. Por tanto, tenía que dar de comer a los frailes. Y como dudaba, temiendo que esas migajas tan finas como diminutos granos de polvo se le escaparan de las manos, se oyó una voz que decía desde lo alto: Francisco, con todas las migajas, forma una sola hostia y dásela a comer a quien quiera. Poco después, mientras velaba en oración, le llegó del cielo esta voz: Francisco, las migajas de la pasada noche son las palabras del Evangelio. La hostia es la regla. Por lo tanto, la regla es el Evangelio molido, vivido por Francisco y donado a sus discípulos. La regola dunque è come una introduzione, come scriveva appunto San Benedetto, una introduzione al Vangelo. La regla es, entonces, como una introducción, tal como escribía a propósito San Benito, una introducción al Evangelio, una mediación, un instrumento pedagógico que ayuda a vivir la gran regla que es la Escritura. Es un subsidio para comprender y vivir el Evangelio a la luz de un carisma particular. Es un pan de Evangelio, hecho de Evangelio, como decía San Francisco. Y San Francisco de Sales usa otra imagen poética muy bonita. Entre el Evangelio y las reglas, no hay más diferencia que entre una música escrita y una música cantada. Una regla es el canto del Evangelio. Todas las familias religiosas tienen una regla. Algunas reglas han atravesado los siglos y han permanecido intactas, como la de San Basilio, Agustín, Benito. No hay ningún otro tipo de institución que tenga una normativa tan antigua. Las constituciones más antiguas de los países son cosas de ayer, pero estas otras han atravesado los siglos. Son reglas extraordinarias que forjaron santos y dieron vida a monumentales civilizaciones. Pero, ¿por qué es necesaria una regla? Lo expongo con 4 palabras, brevemente, para explicar, como yo lo he comprendido, por qué tenemos necesidad de una regla. La primera palabra es orden. La creación sucede desde el caos. Hay un caos primitivo. Llega el espíritu, llega la palabra y llega el orden. Llega la creación. ¿Y cómo se realiza la acción creadora? A través de la distinción. La distinción entre el cielo y la tierra, entre la luz y las tinieblas, entre el agua y la tierra. El caos se pone en orden. El pecado es el retorno al caos primitivo, primordial. El pecado es la eliminación de la distinción, la abolición de la ley. Una regla ayuda a restablecer el orden inicial, restituyendo la distinción entre las cosas y entre las acciones, así como la distinción entre el bien y el mal, entre la ley de la muerte y la ley de la vida. Segunda palabra, armonía. La distinción podría degenerar en una división, en una separación incomunicable entre los varios elementos, una dicotomía entre acción y contemplación, cuerpo y espíritu, persona y comunidad. La persona no se realiza plenamente si no vive todos los aspectos, todas las dimensiones de la vida. La comunidad no se constituye si todas las dimensiones de la vida no son activas y están animadas por el único amor. La regla ayuda a encontrar, conservar y proteger la armonía de las personas y de las comunidades. Tercera palabra, ritmo. Todo tiene un ritmo. La vida es rítmica. Las estaciones, el latido del corazón.
La Iglesia tiene como ritmo el año litúrgico. También la persona e igualmente la comunidad necesitan en su vida tener un ritmo. La regla de San Benito dividía el tiempo en 3 partes iguales: oración, trabajo y descanso. Así pues, la sucesión de los momentos a lo largo del día, de la semana, del mes, del año, deben ser regulados por la regla y garantiza un camino ordenado y armonioso. Entonces, orden, armonía, ritmo. La cuarta palabra puede resultar un poco difícil. Disciplina. Permanecer fieles a un proyecto de vida que se nos ha dado requiere ascesis, autocontrol, vigilancia constante del camino. ¿Estoy progresando bien? Una disciplina que frene los cambios de humor, la bajada de tono, la improvisación. Estamos haciendo un camino serio. La regla ayuda a tomar las riendas de la propia vida con seriedad, sin excusas, imponiendo una disciplina a la persona y a la comunidad para hacer frente a las posibles desviaciones o a las tentaciones de desviarse. Pero, ¿quién es el que da una regla? E chi è che dà una regola? En realidad es el Espíritu Santo, justamente el que ayuda a una persona a comprender de un modo nuevo el Evangelio y cómo vivirlo. Por tanto, un fundador hace una experiencia bajo la guía del Espíritu Santo, y esta experiencia debe comunicarla, tiene que transmitirla. Y la regla es precisamente el instrumento principal que los fundadores y las fundadoras tienen para la transmisión de su propia experiencia del Espíritu, para transmitir el carisma que han recibido. De aquí la importancia de la regla para la continuidad carismática. San Francisco de Asís en su testamento manda firmemente, por obediencia, a todos los frailes que no añadan explicaciones a la regla. Como el Señor me ha encargado decir y escribir la regla, así, sencillamente y sin comentarios, deben entenderla y observarla santamente hasta el fin. Santa Ángela Merici, hablando de su santa regla, invita a todas las vírgenes de su compañía a que nunca se dejen desviar de ella, porque está divinamente ordenada. San Vicente de Paul, el espíritu de su familia, está contenido e incorporado en la regla, y es imposible adquirir el espíritu de la misión sin la observancia de la regla. Todo está indicado allí. Y para ver cómo cada uno debe formarse y cómo debe actuar, solo tiene que poner su mirada en ese espejo. Mi santo fundador, San Eugenio de Massemot, nos invita a impregnarse del espíritu de la regla, a practicarla. Solo así seremos lo que Dios quiere que seamos y dignos de nuestra vocación. Ahí está el secreto de la perfección. Ahí está todo lo que debe conducirnos a Dios. La regla, en conclusión, es un instrumento privilegiado para la transmisión del carisma, para vivir el Evangelio leído desde la perspectiva del carisma. Es la inspiración comunicada, una experiencia compartida que genera una experiencia análoga. Chiara, en uno de sus escritos de los años 50, la define la obra maestra del santo. Y escribe: el fundador es un pequeño padre y la santa es una pequeña madre. La regla atestigua, explica, fija, mantiene su ideal, su obra, con una determinada fisonomía, su índole, su sangre. Siente que debe afirmarla públicamente con la fuerza con la que una madre dice: este es mi hijo y no otro. Por eso la regla es la obra maestra del santo. Mediación evangélica. La regla orienta los primeros pasos hacia una lectura cada vez más profunda de la palabra de Dios. Es el inicio de un camino espiritual que exige abrirse siempre a horizontes nuevos, infinitos.
En este sentido, la regla tiene un valor mínimo, indicativo. No cierra, sino que abre a una experiencia cada vez más amplia. Te encamina y después te toca ir adelante. El Espíritu Santo, origen del carisma, sigue siendo siempre la guía última para los miembros de una familia carismática. Así como lo fue para Jesús, para todo cristiano, para los fundadores y las fundadoras. Era el Espíritu Santo quien guiaba a los fundadores a describir la regla. La regla es solo un esbozo en vista de la guía interior del Espíritu Santo y nos hace libres. Son significativas, y así termino, las últimas palabras de San Francisco de Asís a sus frailes, poco antes de morir. Les dijo: yo hice mi parte. Y ahora esperaríamos que dijera: ustedes hagan la suya, pero no. Él dijo: yo hice mi parte, o sea, me dejé guiar por el Espíritu Santo. Que Cristo les enseñe la de ustedes. Cada uno debe ser dócil a la acción del Espíritu y seguir lo que el Espíritu indica. Él hizo su parte, la transmitió. Ahora ustedes hagan la parte que Cristo les enseñará. Este es el sentido de una regla. Gracias. Adesso voi fate la parte che Cristo vi insegnerà. Questo è il senso di una regola. Grazie. Gracias a ti. Damos ahora la palabra a Sor Tiziana Merletti. Ella es franciscana de los pobres, canonista, que fue superiora general de su congregación. Se ocupa de asesoramiento a las consagradas y religiosos y de formación para el liderazgo. Se dedica además a la protección de los menores y de las personas vulnerables, tanto a nivel de la Unión Internacional de las y los Superiores Generales como dentro del movimiento, formando parte de la Comisión Central Independiente. Y por último, es docente en la Pontificia Universidad Antonianum. Bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias también por esta invitación, por la posibilidad de profundizar juntos en este hermoso título, Una vida juntos expresada a través del derecho. Bene, iniziamo subito allora. Bien, empecemos enseguida con una pregunta un tanto peculiar pero precisa. Sor Tiziana, sobre nuestros estatutos. La pregunta es esta: ¿cómo hay que abordar un texto jurídico, estamos hablando de nuestros estatutos, que también tienen un contenido espiritual? Un contenido, pues, que habla al corazón y no a la cabeza. ¿Cómo podemos abordarlo? Come possiamo noi accostarci in questa maniera? Bien, empiezo por mi experiencia. Soy una franciscana de los pobres desde hace casi 40 años y por eso una persona que lo ha apostado todo por la regla y las constituciones de un instituto. Hablo también como canonista que acompaña además a muchos institutos religiosos. Diría, pues, que la mejor actitud es la contemplativa. Me gusta citar una frase de Novalis que escribe: tú suscitaste en mí el noble deseo de hundir mi mirada en el alma del vasto mundo. Me parece que las palabras de esta poesía expresen bien este hecho. Un texto que se supone que refleja los fundamentos de un carisma, denominado Código Fundamental y llamado generalmente Regla para las órdenes religiosas, Constituciones para los institutos de vida consagrada, Estatutos para una asociación pública o privada de fieles, como es el caso del movimiento, hay que abordarlo con deseo, la poesía decía noble deseo, y con profundidad, hundir la mirada. Deseo, porque sabemos que los fundadores y las fundadoras respondieron a una llamada a poner por escrito ese designio que el Espíritu Santo iba trazando, primero en sus almas y después entre sus primeros compañeros y compañeras. Esto nos lleva a considerar que aquella atracción que sentimos hacia esa obra específica era como un recordatorio de los valores que ya llevamos dentro, por lo cual leer un texto jurídico como los estatutos debería poder significar mirarse al espejo y reconocerse. De aquí parte el deseo, nace el deseo.
Después, profundidad, porque detrás y dentro de un lenguaje aparentemente árido y críptico, como decías en la pregunta, existe en efecto un vasto mundo, fruto de siglos de experiencias de seguimiento de cientos de miles de hombres y mujeres. Así que cada palabra es, por tanto, un concentrado de sabiduría por un lado y por otro del frescor de la novedad evangélica que cada carisma trae consigo. Me doy cuenta de que lo que estoy diciendo puede sonar extraño, entre otras cosas porque lo dice una canonista, pero esta ha sido realmente mi experiencia. Cuando empecé a estudiar Derecho Canónico, después de haber hecho mis primeros votos, me parecía un poco raro retomar el derecho, ya que había abandonado la carrera de Derecho para dedicarme, como decía mi fundadora Francisca Servier, a curar las heridas de Cristo crucificado en la humanidad pobre y sufriente. Por eso, ¿qué tenía que ver el derecho canónico con esto? Un religioso, frente a mi perplejidad, me dijo: estudia y excava para encontrar la dimensión contemplativa del derecho. Me costó algunos años realmente entender lo que significaban esas palabras, pero al final todo me pareció más claro. El derecho es un instrumento al servicio de la vida, por tanto es útil, pero igualmente insidioso porque si se utiliza mal, también causa muchos daños. Por eso fue importante para mí comprender que solo un alma contemplativa logra captar el mensaje de un camino de seguimiento hecho de equidad, justicia, transparencia, libertad, respeto, creatividad, sentido común, generatividad y, no menos importante, poder volver a empezar después de cada caída. Por eso no siento dicotomía entre la cabeza, el corazón, el alma que lee los estatutos. Todo ello es una sola cosa y es nuestra vida. Anima che legge gli statuti. È proprio un tutt'uno ed è la nostra vita. Queda, sin embargo, una duda. ¿Por qué es necesario reglamentar una vida que simplemente quiere ser una forma inspirada en el Evangelio? Come già abbiamo avuto modo di ascoltare da Padre Fabio, Como ya hemos oído decir al Padre Fabio, los fundadores y las fundadoras sintieron muy pronto la urgencia de poner por escrito, precisamente como una regla, lo que el Espíritu Santo les iba sugiriendo sobre la forma de vida que quería suscitar en la tierra. El resultado fue un hermoso florecimiento de ejemplares diferentes y originales, de los que cada uno de los fundadores y fundadoras eran muy conscientes y yo diría incluso meticulosos, precisamente porque sentían que no era obra suya, sino una inspiración que venía del Espíritu. Sin embargo, si observamos la historia de la vida de donación a Dios dentro de las instituciones, no podemos negar ciertamente que el derecho canónico haya tenido a menudo el rol de restricción de mucha creatividad, de formas y estilos dentro de esquemas ya conocidos y reglamentados. Pensemos, por ejemplo, en el gran cambio que supusieron las nuevas fundaciones femeninas en los siglos XVIII y XIX. Cuando personas consagradas sintieron que no querían vivir una vida monástica dentro de los muros de un monasterio, forma que hasta ese momento era la única que se conocía, porque se sentían impulsadas por el mandato evangélico de imitar a Jesús, que no solo subió al monte para rezar, sino que también predicó la buena nueva por los caminos de Galilea, socorrió a los enfermos, devolvió la dignidad a los pobres, se reunió con los niños, incluyó a los marginados, alimentó a los hambrientos, ofreció una segunda oportunidad a los pecadores, envió a las mujeres a grandes misiones. El derecho eclesiástico no sabía cómo situar estas huestes de nuevas locas y extravagantes exponentes, atención, del sexo débil. Y solo en el año 1901, con un pronunciamiento oficial, reconoció la plena consagración a las que emitían votos simples de castidad, pobreza y obediencia. Décadas más tarde, con el advenimiento del Concilio Vaticano II, llegó una nueva llamada a liberar estas energías dedicadas al reino de Dios
y llevarlas entre la gente, a las calles, a las casas de los pobres, así como a los parlamentos, a las oficinas, así como a las fábricas. Y una vez más, el derecho canónico tuvo que dar espacio a nuevas formas de consagración, expresadas ahora por institutos seculares y por las asociaciones privadas y públicas de fieles, cada forma con su propio modo de estar en el mundo, pero sin ser del mundo. Y esta vez consagradas, no solo sin el hábito y las sandalias, sino incluso con pendientes y collares. Así que costó mucho digerir este nuevo cambio. ¿Qué quiero decir con esto? Ante todo quiero decir que podemos estar tranquilos. Hoy Es aún más evidente que si el derecho canónico tiene la función de interpretar lo que el Espíritu Santo suscita en la Iglesia, y por eso es un instrumento que activa en segundo término la regulación de los estilos de vida, mientras tanto la vida continúa y en consecuencia reglas, constituciones y estatutos siguen trazando de todos modos nuevos caminos, insertándose en aquellos pliegues que al menos no están prohibidos por el derecho canónico. Es una operación que después, al momento oportuno, llega a encontrar su legítimo puesto en el derecho universal de la Iglesia. Además de que estos textos son el fruto de la vida y del discernimiento de los fundadores y las fundadoras en diálogo con la Iglesia, hay otra razón que sostiene la importancia de tener los estatutos. Estos representan esa carta magna de la convivencia según una forma en la que uno se reconoce, con la que uno se compromete. Un texto que sella un pacto entre las personas, que crea un nosotros, que garantiza la custodia del patrimonio espiritual también frente a manipulaciones e interpretaciones arbitrarias que lamentablemente sabemos a dónde conducen. Otra característica es que los estatutos, mirándolo bien, representan un hermoso vínculo entre pasado, presente y futuro. Por supuesto que el lenguaje cambia. Algunas cosas evolucionan, pero el núcleo del carisma permanece y es esto lo que nos une a cuantos lo han encarnado y ya han llegado al cielo, a los que tratan de mantenerse fieles a él hoy, a pesar de las dificultades y los vientos contrarios, y también a los que se unirán a la misma estela en tiempos futuros. Y esto no es poca cosa si tenemos en cuenta que un marcado individualismo en la cultura actual está corroyendo la belleza de caminar y construir juntos historias que permanecen en el tiempo. La bellezza di camminare e costruire insieme storie che rimangono nel tempo. Disculpa, Sor Tiziana, ¿puedes explicarnos mejor, ponernos ejemplos de los valores fundamentales que no pasan y cómo podemos reconocerlos en los estatutos? Negli statuti. Sì. Allora, i valori sono davvero numerosi. Sí, los valores son realmente numerosos, así que me limitaré a nombrar algunos. En los estatutos, como en todo código fundamental, subyace una fuerte idea originaria de seguimiento de Cristo, como dijo antes Padre Fabio, una palabra del Evangelio que requiere ser encarnada, desarrollada y fecunda con nuevos y abundantes frutos. Es esa palabra la que actúa como fundamento, como faro de luz que no pasa. Las modalidades cambiarán, pero no la elección de esa palabra, que tiene que impregnar la identidad de la institución, que tiene que motivar e inspirar las opciones futuras. Esa palabra no se toca. Otro valor lo representa el respeto a la dignidad de cada miembro, que elige pertenecer a esa comunidad y es acogido por ella. Quiero decir que toda persona es portadora de derechos fundamentales y que el compromiso con el que decide adherir a dicho proyecto nunca podrá significar renunciar a la propia integridad personal, a la autonomía de pensamiento y de conciencia, a la responsabilidad personal de elegir si quedarse o marcharse cuando las dificultades llegaran a ser insuperables.
así como a permanecer abiertos y acogedores cuando los representantes de la comunidad invitan a hacer discernimientos difíciles y a veces también dolorosos sobre las propias acciones o sobre el propio futuro. Sí, porque los estatutos deben trazar líneas claras sobre los derechos, pero también sobre los deberes de los miembros. Este último pasaje nos lleva también a subrayar la importancia de aceptar que dentro de cualquier comunidad o grupo hay personas que desempeñan roles de liderazgo. También aquí, el valor principal que debe estar bien expresado en los estatutos consiste en el hecho que tener autoridad significa servir al bien común. Por lo tanto, desempeñarlo con humildad, respeto, paciencia, permaneciendo en actitud de tener que aprender, volver a empezar, pedir disculpas, no arrogarse el propio rol y también estar dispuestos a dejarlo cuando haya llegado el momento siguiendo la sabiduría de la Iglesia. A los roles de liderazgo corresponden también los roles de los miembros, que implican no solo el derecho, sino también el deber de participación, de corresponsabilidad, de vigilancia, de transparencia, de compartir los propios talentos, sin olvidar el deber de notificar cuando por cualquier problema personal psicofísico no se estuviese en condiciones de asegurar la fidelidad a los propios compromisos para pedir ayuda a la comunidad. El último valor que quisiera mencionar es el de la interculturalidad. Los estatutos deben reflejar necesariamente las diferentes sensibilidades presentes en la comunidad, lógicamente en general, a través del lenguaje utilizado, la forma de expresar los varios elementos del carisma vivido juntos y las perspectivas que se presentan para el futuro. Delle prospettive che si presentano per il futuro. A propósito de este último aspecto, ¿qué responsabilidad tienen los miembros de un instituto, orden o asociación respecto a los estatutos y en particular respecto a su revisión? Sì, un bel ruolo. Sí, una buena tarea. He tenido ya ocasión de decir que el derecho siempre entra en escena tras la vida vivida, y este principio es válido para todo tipo de asociación, no solo en el momento de la fundación, sino a lo largo de toda su vida. No se trata, desde luego, de seguir modas, ni de responder a las presiones de grupos fuertes que por diversas razones podrían estar interesados en determinados cambios. El motivo más sano está en el hecho de que los miembros de una comunidad en sentido amplio, o de un pueblo si se quiere, representan un organismo vivo, que por tanto evoluciona, se modifica, crece en la conciencia de su propia identidad y de su misión en el mundo. Es un sistema abierto, que luego, en contacto con otros organismos, experimenta polinizaciones recíprocas de las que surgen nuevos estímulos a plantearse diversos cuestionamientos, a entrar en discernimiento, a comprender lo que hay que dejar caer y a lo que hay que aferrarse. Ahora bien, todo esto debe reflejarse necesariamente en el texto de los estatutos. Es realmente una cuestión de cuidado mutuo. Nosotros cuidamos los estatutos para que sigan expresando el carisma genuino encarnado en el tiempo. Y los estatutos cuidan de nosotros, sostienen nuestra vocación, construyen el nosotros en torno al carisma, generan el sentido de nuestro estar en y para la Iglesia y en y para el mundo. La responsabilidad de señalar un eventual malestar por la presencia de elementos obsoletos, como podría ser una cierta configuración organizativa de una asociación a la que corresponde una estructura particular de gobernanza, ambos elementos que deben adecuarse a una expansión territorial significativa, por ejemplo, o también elementos que al menos ya no respondan a la sensibilidad de los tiempos actuales,
Pensemos, por ejemplo, en toda la atención que el Papa Francisco nos pide tener para el cuidado del medio ambiente y las relaciones sanas. Programas formativos que ayuden a madurar humanamente. Un estilo de vida basada en los votos que no sofoque la libertad y la dignidad de la persona. Son algunos ejemplos. Pues bien, esta responsabilidad recae ante todo en cada uno de los miembros de la asociación. De hecho, los miembros son los mejores centinelas porque al vivir cotidianamente la común vocación, pueden percibir el malestar causado por los aspectos que sufren el desgaste del tiempo. De todos modos, es responsabilidad de la gobernanza crear las condiciones para iniciar procesos de discernimiento, para que se involucren en el diálogo y en el trabajo de revisión todos aquellos que tienen un legítimo interés. Un buen principio que subyace en la ley de la Iglesia dice así: quod omnes tangit, ab omnibus tractari et approbari debet. Es decir, lo que se refiere a todos debe ser tratado y aprobado por todos. Se trata de un principio contenido en el derecho justiniano, retomado por el Concilio Vaticano II y al que se llega en el texto del Código de Derecho Canónico en el Canon 119, párrafo 3, que habla de la formación de la voluntad colegial. ¿Y cómo se realiza, pues, un proceso sinodal en torno a la necesidad de identificar cambios en el texto de las constituciones? Es necesario, en nuestro caso, un mandato emanado por la Asamblea General. En efecto, es en esa sede donde los delegados recogen las sugerencias de los miembros y deciden si el momento está maduro para un trabajo de revisión más exhaustivo y profundo. Ma in generale viene dato mandato ad una commissione. En general, se le da el mandato a una comisión de suministrar datos para que los miembros trabajen en esas partes, expresiones o conceptos que eventualmente habría que eliminar, modificar o bien añadir. Una vez recibidos los aportes, la comisión tiene la delicada tarea de recopilar el material y crear un primer borrador del nuevo texto. En la siguiente asamblea se presenta el trabajo y se vota artículo por artículo, que será aprobado si obtiene una mayoría cualificada de 2/3 de los votantes. Esto lo encuentran en los estatutos de la obra. La aprobación definitiva de lo votado corresponde al Dicasterio para los laicos, la familia y la vida, que garantiza el reconocimiento oficial por parte de la Iglesia de la admisibilidad de los cambios a la luz del carisma originario del que la propia Iglesia es garante, del camino del magisterio y de toda la Iglesia. Ahora bien, si esta es la trayectoria institucional canónica y, por tanto, objetiva y orientada a un resultado bien preciso, la experiencia enseña que no hay que subestimar el componente emocional. Llegar a manejar, sin manipular, el texto de los estatutos en los que trabajó la propia fundadora no es tarea fácil. Habrá quienes teman estropear la obra de Dios. Por tanto, tenderán a reducir al mínimo las intervenciones en el texto, movidos por buenas intenciones. Así como habrá quienes estén dispuestos a asumirse a la responsabilidad de seguir adelante, por tanto confiar en las intuiciones maduradas con Jesús en medio. Bien, parecen dos polaridades, pero son dos voces que realmente deben dialogar entre ellas. Como siempre, la palabra de Dios nos ayuda y nos muestra el camino, quizás recordándonos que lo importante es construir la casa sobre la roca. Lo demás puede caer, pero sin borrar el valor de haber creído y seguir respondiendo a la invitación, ven y sígueme. Entonces, como conclusión de esta reflexión juntos, les deseo a todos un buen trabajo con el estudio, que debe ser realmente apasionado, ¿verdad? Por tanto, cabeza, corazón, alma, todo. La oración confiada y también mucho diálogo entre ustedes. Gracias. E anche tanto dialogo fra voi. Grazie.
Gracias a ti, Sor Tiziana, por este valioso aporte. Gracias sobre todo también a ustedes que nos han seguido y también a los que nos han escrito durante la primera lección. Les recuerdo que pueden hacerlo también en esta lección, bien sea en los comentarios del canal YouTube o bien enviando un email a la dirección upm@focolare.org. Las respuestas las encontrarán en este canal YouTube y también en la web de la Universidad Popular Mariana. Responderemos antes de la próxima clase que tendrá lugar el próximo 8 de marzo. Gracias también a quienes han querido hacer una donación para contribuir a sostener los gastos organizativos, clicando en el botón Donar de nuestra página web universitapopularemariana.org. Invitamos a cada uno a seguir haciéndolo. Gracias a todos y hasta pronto.